¿Qué tal, Eurocuriosos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro episodio más de la Weekly de Toxic Vision, el podcast donde repasamos todas las noticias de la semana del multiverso eurovisivo. Noticias de Eurovisión Junior, de preselecciones nacionales, de todo lo que tenga que ver con Eurovisión. Esta semana tenemos muchísimas noticias. Ha ocurrido un montón de cosas en todos los multiversos, así que nada, vamos a comentar un montón de cositas súper interesantes. La verdad es que ha sido una semana muy jugosa. No te olvides de suscribirte, de darle a la campanita. Hoy te lo digo antes de todo. Para darle a la campanita y darle un like para que YouTube te avise de todos los próximos vídeos y no te pierdas absolutamente nada. O te vienes al directo. Estamos aquí los miércoles en Twitch a las 9 de la noche, siempre todos los miércoles en directo repasamos las noticias de la semana, y si estás en diferido en YouTube o en cualquier plataforma de podcast, pues estarás viendo esto el domingo cuando subo el vídeo. Lo dicho, hoy hay muchas noticias muy interesantes. Voy a intentar, Paco se va a intentar concentrar y va a ir al grano, pim pam pum, y vamos a contar las cosas, porque no nos vamos a poder extender mucho porque es que son muchas noticias. Los grandes titulares de esta semana, los grandes retornos a Eurovisión 2026, muy sonados, desde luego que muy sonados. Rumanía, la TVR de Rumanía regresa a Eurovisión 2026. Su consejo ha aprobado su participación en Viena. El Consejo de Administración ha aprobado la participación de Rumanía para Eurovisión 2026. La cosa es que también coincide con el 70 aniversario de la cadena. Creo que también coincide con el 70 aniversario de Radio y Televisión Española, si no me equivoco. Y bueno, y el 70 aniversario del certamen, ¿no? El presidente director general de la tele dice: hemos entendido mejor que no funcionó en la relación entre la TVR, la industria musical y los creadores. Sabemos que debemos cambiar para tener una selección más competitiva. También declaran: apreciamos la comprensión, esta frase me gusta mucho, apreciamos la comprensión mostrada por la UER, que adaptó su invitación a TVR para regresar al concurso, teniendo en cuenta los desafíos de nuestra institución. Bueno, ellos dicen ahora que fue porque que el motivo de esa ausencia fue porque no entendía bien la industria discográfica, pero chicos, eran por problemas monetarios, era por problemas financieros, y por eso todos estos países no han podido participar. La tasa de participación les salía carísima, la participación en Eurovisión les salía carísima. Y, por ejemplo, Theodor André, que fue su última participación en 2023, bueno, fue un drama esa participación, además no tenían presupuesto. Theodor se hizo él mismo un videoclip que publicó con amenazas por parte... Fue una cosa muy loca. Pero bueno, lo que destaca es eso, ¿no? Esa puntilla, esa cosa ahí que han puesto como diciendo: agradecemos muchísimo las facilidades que nos ha puesto la UER para volver, ¿no? Eso yo creo que es un detalle muy importante. Pasamos a otra noticia, porque no son los únicos que vuelven. Bulgaria también vuelve a Eurovisión 2026, que bueno, aquí esta noticia era un poco los rumores que habían de su vuelta a Eurovisión, pero que al final se han confirmado. Este artículo de este medio Facti se hacía eco de los rumores, pero bueno, al final resultó que los rumores eran ciertos. Pero es que este artículo también mencionan nombres populares que podrían representar a Bulgaria en Eurovisión, como Krisilla, Dara o Micaela Marinova o Tita, como posibles interesados. Pero vamos, que están buscando nombres importantes. Un poco lo mismo, ¿no? Bulgaria llevaba muchos años sin participar, en redes nada, o sea, estaban como totalmente olvidados, y parece claramente que algo les ha facilitado muchísimo el poder volver este año.
Además, todos estos anuncios de regreso en la misma semana, 3 anuncios de regreso en la misma semana, porque también Moldavia vuelve a Eurovisión. Y anuncian también que también van a tener final nacional el 17 de enero, pero no con esas audiciones que además que nos gustaban tantísimo y con las que hemos disfrutado tanto y con las que estamos disfrutando tanto en Cuadrovisión, sino que se lo llevan al Chisinau Arena. No sé si tenemos aquí alguna fotito del Chisinau Arena, pero vamos, que es un recinto bastante curiosote. Mira cómo luce. Pues ahí van a celebrar su final nacional con votación, con jurado internacional, jurado nacional y público. Vamos a pasar de unas audiciones en un plato de televisión donde a veces incluso ni siquiera quitaban los árboles de Navidad a este estadio con una final nacional totalmente. Me encantaría ver a Tudor Bumbak en este estadio participando. ¿Qué quieres que te diga? Sería una fantasía, una maravilla. Seguimos, más noticias. Austria, este medio, Blick, apunta a Victoria Swarovski, Andy Knoll y Philipp Hochmar como los sucesores de los presentadores, y que esos serían los nombres que podrían presentar Eurovisión 2026. Según este medio, eso, un perfil muy breve, pues nos dice que, por ejemplo, que Swarovski es presentadora de Let's Dance, de un programa de televisión. Knoll es un rostro muy habitual de Eurovisión Austria porque ha sido su comentarista desde 1999, y Hochmar es actor y figura del Jedermann en Salzburgo. No hay confirmación oficial, pero esos serían los rumores de los nombres. Qué pena que no pongan una fotito de los presentadores aquí para acompañar, desde luego. Luego, un par de noticias más relacionadas con Eurovisión 2026. Pues Noruega, una encuesta de la NRK donde los resultados de la encuesta salen que 6 de cada 10 noruegos creen que la NRK debe votar en contra de la participación de Israel. 6 de cada 10 creen que deberían de votar en contra de la participación de Israel. Pero luego, con declaraciones de la propia NRK, dice que esos datos, esa encuesta, que no afectan a la decisión de la cadena. Pues hombre, pues entonces yo no sé para qué haces una encuesta, sinceramente. Y además con esos datos, pues yo sí que los tendría un poquito en cuenta. Simplemente. Finlandia, 2.400 profesionales de la cultura entregan a la televisión finlandesa un veto a Israel y invitando a la retirada de Finlandia. Y bueno, sí confirma el artículo que la ILE va a fijar su postura antes de la reunión de diciembre en la OER. Y otra noticia relacionada, que es 30 organizaciones LGTBIQ+ exigen que Israel vaya fuera de Eurovisión, o que si no, que Finlandia se retire. Ha habido también artículos, pero claro, no están confirmados, que ¿os acordáis que la votación se ha cancelado? Pues que insinúan que podría todavía haber votación en diciembre. No sé, eso no está confirmado. Oficialmente estaría por verse. Pero bueno, que la situación, eso hasta diciembre, pues no vamos a saber nada. Vamos con el drama. El drama no es de drama nada de drama, pero con la noticia bomba de esta que te descoloca la cabeza de hoy. Básicamente, espera, es que creía que tenía aquí el programa, pero bueno, aquí están los presupuestos del gobierno de Canadá. El Budget 2025, es un PDF que lo tienes aquí. Mira, aquí puedes ver el PDF. Esto es lo que quería ver. Y estos son los presupuestos de Canadá. En el capítulo 3 de los presupuestos del gobierno de Canadá, pues se dice que van a destinar 150 millones para la CBC Radio de Canadá, para que sea más fuerte, para que haga un buen servicio público, y que quieren modernizar la televisión y la radio canadiense para que sea todavía muy independiente, y
que están trabajando en que la radiotelevisión canadiense pueda explorar su participación en Eurovisión. Zasca, y te lo cascan ahí en los presupuestos de Canadá, del gobierno, y te quedas como, ¿cómo? ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Pues una sorpresa que nadie, desde luego, se esperaba. Aquí en el Eurorincón rescatan este tuit del primer ministro de Canadá, que además es un declarado seguidor del festival, y que, bueno, y recuerdan este guiño que hizo a Australia, diciéndole, bueno, que había sido robado en su participación en Eurovisión el año pasado. Este es el ministro de Finanzas y en el programa de televisión le preguntan acerca de los presupuestos. Well, this was something that was asked by the people who participate, and I think it's a platform for Canada to shine. This is about protecting also our identity. Yes, we want to protect our sovereignty, but you also want to help people in the arts sector and in the film industry to make sure that they can shine around the world, and we have a lot to offer as Canadians. Y bueno, básicamente lo que dice que bueno, es una forma de promocionar el país, de mostrar el talento de Canadá, pero lo curioso es un poco lo que indica fue que ha sido una propuesta literalmente dice por la gente que participa. O sea, que lo que parece es que ha sido la web la que se ha puesto en contacto con Canadá para invitarles a participar. Y bueno, que ellos están estudiando la posibilidad. Acordaos de que Canadá sí que tuvo en sus manos el proyecto de hacer el Canadian Song Contest, después de que se realizara el American Song Contest, esa primera edición que no se renovó. Pues estuvo ahí hablándose de hacer lo mismo por en Canadá, pero que al final no se llevó a cabo. Así que Canadá sí que ha estado bastante tiempo manejando esa idea de hacerse una Eurovisión, participar en Eurovisión. En el Eurotrip, en el podcast del Eurotrip, hablan con Martin Green, que es el director de Eurovisión, y confirma estos contactos. Literalmente lo que dice es que están en una fase muy temprana y que esperan continuar con las discusiones, bueno, con las conversaciones. Y bueno, recuerdan aquí el estado de miembro asociado, que es un poco lo mismo que Australia. Es decir, no es un miembro de la UE, es un miembro asociado. Y al igual que Australia necesita invitación para poder participar. Pero es que Australia ya después de 10 años ya es que ni invitación ni invitación. O sea, es que ya Australia pasa por casa y abre la nevera y se saca las cervezas él solo. Pues bueno, o sea, pero en principio necesitan invitación, pero que claramente ya la han hecho. O sea, si la UER se pone en contacto, entonces, pues bueno, para este 70 aniversario lo que estamos viendo es que claramente para este 70 aniversario el UER está intentando recuperar a todos los miembros, dándoles todas las facilidades habidas y por haber, económicas, de todo tipo, e incluso buscando a nuevos amigos, a nuevos invitados. En el 60 aniversario fue cuando invitaron a Australia, pues en el 70 a Canadá. Y bueno, eso podría estar muy relacionado también, ¿por qué no?, a esas posibles ausencias de varios países, ¿no? De esas noticias que hemos estado revisando, pues visto que puede que haya 3, 4 países que se caigan en esta edición, pues le dan todas las facilidades posibles a otros 3, 4 países para que se puedan mantener las semifinales, ¿no? Curioso. Faltaría Andorra por volver, faltaría Macedonia del Norte. Estaremos atentos porque hasta diciembre pueden pasar absolutamente un montón de cosas. Pasamos a Eurovisión Junior. Azerbaiyán publica Miau Miau, la candidatura de Yağmur para Eurovisión 2025. Ya tenemos la canción de Miau Miau. Azerbaiyán regresa al Junior desde su última participación en 2021. La selección de la niña fue entre más de 60 solicitantes y 15 fueron a audiciones y bueno, al final Yağmur se llevó la victoria y representará a Azerbaiyán en el Junior. Tiene 12 añitos, actúa desde los 8
Y bueno, ¿y qué es eso? Y que nos va a traer esta canción que se llama Miau Miau. Vamos a escuchar un poquito, que ya reaccionamos el otro día. Brrr, dame un brrr. Miau, miau. Dame un brrr. Dame un brrr. Esta es la canción de Azerbaiyán para Eurovisión Junior. También tenemos estreno de Polonia, que estrena Brightest Light, su propuesta para Eurovisión Junior, que cantará Mariana Kloss. Es una canción en polaco y en inglés. Y bueno, la niña tiene 12 años y fue segunda en la Voz Kids Polonia 2025. Esta es la canción de Polonia para el Junior. Vamos a escucharla un poquito. Un baladón ahí para lucirse del todo, desde luego que sí. Otros que regresan: Montenegro. Asia Jogovic presenta Ituzna Isrekna Prika. El regreso de Montenegro a Eurovisión Junior. Asia tiene 13 años y fue seleccionada en septiembre, pero ya tenemos estrenado la canción. Es una balada balcánica que equilibra tristeza y esperanza. Este es su tema, es tristeza y alegría. Bueno, como veis, mucha balada, mucha intensidad este año, medio tiempo, baladita. Es un Junior como muy intenso. San Marino también estrena su tema Beyond the Stars. Ella se llama, con su nombre artístico, Martina CRV, y trae un country pop a Eurovisión Junior 2025. Ella tiene 12 años y bueno, el estilo es, lo dicho, es country pop. Ella es semifinalista de la Voz Kids Italia 2023 y ha sido mejor cantante juvenil europea en el Tour Music Fest 2024. Y bueno, se la han traído a San Marino. Trae este tema Beyond the Stars. Está muy bien. Esta sí que la he escuchado solo un par de veces, pero me hace bastante gracia. La verdad es que está muy bien, me gusta mucho. Más, nueva canción para el Junior Italia. Leonardo Giovangeli representará a Italia con la canción Rockstar. Ha sido una selección interna, es del 2014 y participó en la Voz Kids Italia 2024. Subcampeón en Sanremo Junior 2 veces. Y ha participado también en The Coach Talent y Io Canto Generation. Y bueno, tuvo un éxito en Italia, su primer single, reggaetón coreano. Y bueno, el estilo de esta canción, Rockstar, es pop, rap, electrónica, con mensaje de sueños e identidad. Y con un equipo creativo muy importante. Vamos a escuchar un trocito de este Rockstar de Italia. No es un popstar, es un rockstar. Ese es el rockstar de Italia para el Junior. Muy bien. Y más, ya tenemos el último nombre, la última confirmación, el último nombre de el Junior. Ya tenemos los 18 artistas confirmados para Eurovisión Junior 2025. Anita Afgariani gana el Ranina 2025 y por tanto consigue poder representar a Georgia en Eurovisión Junior, que se celebra en ese país, en Tiflis. Fue una final donde actuó Andrea Putzkaratze, que fue el ganador de 2024, que se llevó el festival a Georgia. Tuvo un jurado formado por Dato Evgenidze, Nato Metonidze y Marvin Dittman,
que lo conocemos como director técnico de un montón de sitios, incluso de aquí de España, creo que estuvo relacionado con el Junior de aquí de 2024, pues el primer jurado no georgiano que ha tenido el Ranina. Bueno, eran 3 finalistas y al final Anita se llevó la victoria. Por ahora no conocemos la canción. Y bueno, de Albania, que sí que conocíamos la canción y conocíamos la propuesta de Kronipula para Eurovisión Junior 2025, Fruta Perine, que nos encantaba, pues ha sacado ya su versión definitiva, su revamp, su versión, no es tanto revamp, sino su versión de estudio. Maravilla, una maravilla de canción, me encanta. Yo creo que es de mis favoritas de este año del Junior. Tenemos más estrenos. Tenemos el estreno de Irlanda. Mogollón de canciones del Junior en esta semana. Lottie O'Driscoll Murray pues estrena también su canción Ruin, Secretos, con la que va a representar a Irlanda en Eurovisión Junior 2025. Escuchamos otro poquito. Muy bien, un medio tiempo así, balada medio tiempo muy, muy sentido, también suena muy, muy bien. Fantástico. Más noticias del Junior, ya tenemos el running order para esta edición. En principio dicen que ha sido por sorteo, lo cual es una sorpresa porque ni en Eurovisión ni en Eurovisión Junior se lleva sin hacer por sorteo 100% desde hace un montón. Entonces, bueno, la verdad es que ha sido una sorpresa que el Running Order se haya decidido por sorteo, lo cual me parece muy bien, ojo, me parece muy bien. A nivel de espectáculo, quizás algunos tramos se pueden hacer duros o alguno tiene más mala suerte, pero es lo más justo de cara a un concurso, ¿no? Abre Malta, Azerbaiyán, Croacia, San Marino, Armenia, Ucrania, Irlanda, Países Bajos, Polonia, Macedonia del Norte, Montenegro, Italia, Portugal, España, 14 de 18, Georgia, 15, Chipre, Francia, 17, Albania, 18. Cierra Albania, abre Malta. España con Gonzalo Pinillos, un puesto 14, tirando hacia el final. No estaba mal. Es verdad lo que me dicen en el chat. Albania cerrando el Junior, el Senior. El Senior también lo cerró Albania este año en el Senior, desde luego. Bueno, muy bien. Ese va a ser el running order de Eurovisión 2025. Y ya tenemos noticias de Eurovisión 2026 del Junior. Junior 2026. Macedonia del Norte confirma su participación en Eurovisión Junior 2026. Han publicado su plan de programación en el 2026, entonces ahí ya confirman la participación. La cosa está en sí, esta es como una antesala para su participación en Eurovisión 2026. Ya que se animan, pues quizás se animan para todo, ¿no? Ya que están volviendo absolutamente todos los países, pues ¿quién te dice que no vuelvan en el Junior y también en el Senior? Vamos a noticias de preselecciones nacionales. Empezamos con España, con el Benidorm Fest. 4 de las 18 canciones salen del campamento de composición de Radio Televisión Española. Desde que está César Vallejo involucrado en el Benidorm Fest y inventaron hace un par de años los campamentos de composición, están intentándole meter mucho potencial e invitar a artistas, compositores, productores y que de ahí salgan canciones. Este año salen ni más ni menos que 4, que yo creo que es el año que más canciones han salido de ahí. Otra noticia, el Ayuntamiento de Benidorm registra la marca Benidorm Summer Fest. Ese Benidorm Summer Fest que está en las bases del Benidorm Fest, pero que simplemente están ahí como posibilidad, pero ya se ha registrado el nombre. Y parece que están preparando su primera edición junto con Radio Televisión Española. Sería una serie de conciertos con artistas del Benidorm Fest. Fecha orientativa, septiembre. Y bueno, en las bases del Benidorm Fest ya se contempla el compromiso de actuar en este festival. Es decir, cuando tú firmas el contrato, firmas también
pues el hecho de tener que participar en ese posible Benidorm Summer Fest y ya está, que estaría gracioso pues eso, que tuviésemos una nueva fecha de migración en veranito para escuchar canciones del Benidorm Fest, que lo cual no me parece nada mal, me parece súper divertido y muy bien. En el programa de Marc Giró han estrenado este vídeo donde promocionan la Casa de la Música con todos los artistas del Benidorm Fest. Ahí teníamos el anuncio de los artistas. Cosas curiosas como, por ejemplo, nada más entrar a la casa, lo que nos recibe es el bolso de María Izaguirre. Seguro que hay millones de detalles más. Yo no he tenido tiempo de observarlo mucho, pero bueno, esto se ve rápido. Y otra cosa que me ha llamado mucho la atención es el featuring. Anuncian la colaboración de María León con Julia Medina, como Julia Medina con el featuring. A mí me ha hecho gracia, me ha llamado la atención. En fin, muy chula la promoción, me ha gustado un montón ese concepto de la casa y tal, con todos los artistas. La verdad es que está muy bien, muy bien hecha. Seguimos con noticias de otras preselecciones nacionales. Chipre ha hecho una consulta a la ciudadanía para preguntarles sobre qué les gustaría, cómo o quién fue, quién, no quién, sino si les gustaría que fuese un hombre, una mujer, quién les gustaría que fuese su representante y cómo les gustaría que fuese su canción para Eurovisión. Es la primera vez desde 2015 que Chipre pide aportaciones al público respecto a su candidatura, pero bueno, que en principio la preselección va a ser de forma interna. La encuesta la tenéis aquí, pero es que te preguntan cosas. ¿Qué te gustaría que fuera? ¿Un hombre, una mujer, un grupo o un dúo? ¿Quieres que sea un artista emergente o que sea alguien conocido? ¿Qué prefieres que sea? ¿Pop, rock, tradicional? Yo creo, no entiendo muy bien el sentido de estas preguntas, porque un poco es como preguntar, ¿quieres que la canción sea buena o que sea mala? Si es que en realidad si me dijeras nombres concretos, pero ¿qué quieres que sea? ¿Un hombre, una mujer o un grupo? Me da igual, yo lo que quiero es que vaya una canción buena, pero que me da igual quién sea. Entonces no entiendo muy bien el sentido de esta encuesta, desde luego. Esta publicación de Chequia, en la que la delegación nos informa que 260 candidaturas han sido enviadas, han recibido 260 candidaturas y nos avanza de que el resultado llegará muy pronto. Lógicamente solo una de esas 260 será la elegida, pero sí que señalan que la gente cuando escribe en los comentarios, ay, será esta persona, pero dice que al menos una persona ha acertado, así que si te quieres parar a leer todos los comentarios que se han escrito para saber si reconoces algún nombre. La cuestión es que dicen que el resultado se anunciará pronto. Por parte de Estonia han publicado los nombres del prejurado del Estilaul, de los que han seleccionado las canciones. Hay músicos profesionales de radio, profesionales de televisión, industria musical, pero entre los músicos, por ejemplo, tenemos a Anne Marlen, o a Andrei Sekavin. Tenemos muchos nombres del Estilaul, ¿no? A Lerlin Tit, muchos nombres que ya conocemos del Estilaul y que les han invitado a participar como prejurados para elegir las canciones, que son 12 canciones. Van a participar este año en el Estilaul. Ya tenemos los 12 artistas confirmados. Se recibieron 171 canciones y bueno, la final se celebrará el 14 de febrero, igual que el Benidorm Fest, 50 jurados, 50 público. Tendremos 3 superfinalistas y una superfinal con 3 superfinalistas en la que se decidirá solo por televoto. En la lista oficial, pues aquí tenemos los nombres que son Noeb, Greta Paya, Marta Picani, Oli,
Oli, que ha quedado segundo 2 veces en sus 2 anteriores participaciones. Uliana Oliana, Vanilla Ninja, que ya fueron representantes de Eurovisión. Ant y Minimal Wine, pero como dúo, que han participado por separado, pero ahora como dúo. Klicherik y Max, Getter Gianni, Laura Pritz, Robert Lina, Stockholm Cowboys, que es el dúo de Stig Rasta y Víctor Krum, que los dos son participantes de ex participantes de Eurovisión. Pasamos, nombres muy interesantes, pues nada, ya dentro de poco tendremos las canciones. Pasamos a Luxemburgo, los 8 finalistas del Luxembourg Song Contest y el jurado internacional que eligió a los finalistas ya los conocemos. Las canciones se publicarán en diciembre. Más Ucrania. El Bitbeer ha recibido 451 solicitudes y ya tenemos el calendario hasta diciembre. Dicen que se han recibido 313 solistas, 79 grupos. Entre las candidaturas hay como 30 músicos con historial entre las antiguas participaciones del Bitbeer o del Junior de Ucrania, o que incluso hay ex representantes entre las canciones recibidas. En principio tienen planeado sacar una lista de seleccionados de 15 artistas. Van a tener audiciones presenciales obligatorias con Yamala, que es la nueva productora musical del Bitbeer. O sea, Yamala les va a obligar a ir a hacer audiciones presenciales obligatorias. Y bueno, los finalistas parece que se anunciarán antes del 15 de diciembre. Los 9 elegidos por el jurado que pasan directamente a la final serán anunciados antes del 15 de diciembre y entonces luego ya escucharemos las que se han quedado en la retaguardia y para votar de forma online y que se añada una más, la 10ª finalista. O sea, en realidad se quedarán muy poquitas fuera. Muy bien, eso por parte del Bitbeer. De Suecia, Aftonbladet asegura que Alexia, ¿os acordáis de Alexia? Alexia fue la ganadora. Alexia no, Alexa. Ahora tengo ya todo el sistema de casa pendiente de que le diga algo. Alexia fue la ganadora del American Song Contest, esa primera única edición que se celebró en Estados Unidos. Y según Aftonbladet, ella estaría entre las finalistas. Por otra parte, otro medio sueco, el Expressen, que también suele tener filtraciones, dice que el dúo Nol2 competirá en el Melodifestivalen y bueno, confirman un poco los rumores de que Sanna Nielsen, Gretsula y Medina podrían estar participando este año en el Melodifestivalen. Según ellos, listado de claros que van a participar: Felicia, que es la antigua que conocíamos como Froken Snusk, Gretsula, Manuel Junior Márquez Lerin, Medina, Robin Bengtsson, Emilia Pantic, Sanna Nielsen, Félix Manu y los Nol2 o Nol2 o como se pronuncie. Más de la preselección de Malta, el mes 2026 ya tenemos fecha, será las semifinales el 15 de enero, semifinal el 15 de enero y la final el 17 de enero. Tendremos 12 finalistas. Han abierto ya las inscripciones. Un comité interno elegirá 18 semifinalistas, son 6 menos que en 2025. La lista de artistas se anunciará el 1 de diciembre. Una única semifinal el jueves 15 de enero, donde el jurado y televoto escogerán 12 finalistas. La final del mes será el sábado 17 de enero. El año pasado la verdad es que le metieron muchísimo dinero, la final lució muy bien, así que muy bien. Me dicen que acaban de publicar la canción de Chipre del Junior. Esta semana van a publicar todas. Pues ya está, ya la escucharemos la semana que viene porque hoy no nos da tiempo. Hoy tenemos un montón de noticias, como estáis viendo. Por parte de Dinamarca nos confirman que Sara Bro y Alex Og Andersen presentarán la nueva edición del Dance Melody Grand Prix con nuevo logo, escenografía y un enfoque
joven. La final será el sábado 14 de febrero. Competirán 8 candidaturas. Sara Bro será la presentadora por tercer año consecutivo y Alex, este es su debut como presentador. Tienen nueva identidad visual, a ver si encuentro aquí el nuevo logotipo, lo tenían aquí, aquí. No ha cambiado mucho, pero bueno, yo creo que sí que lo han modernizado. Este es el nuevo logo del Dance Melody Grand Prix y parece que también van a estrenar escenografía y darle un enfoque más joven. Bueno, a ver si consiguen buenas canciones chulas que le den potencia a la preselección. Por parte de Polonia, nos anuncian su final, que también será el 14 de febrero. El 14 de febrero ya tenemos, si no me equivoco, 5 finales nacionales junto a la del Benidorm Fest. Así que esa noche va a ser un poco locura la que vivamos en el Benidorm Fest, porque nos vamos a enterar de 5 candidaturas de 5 países distintos, entre ellas la nuestra. Bueno, toda esta parte, toda la selección de la canción de Polonia para Eurovisión va a pasar por 3 fases. Una evaluación, unas audiciones el 18 de diciembre y la final el 14 de febrero. Va a haber, bueno, posibles pases directos y hasta 3 comodines para anunciar los seleccionados para la final. Y ya está. Y bueno, que no quieren, el uso de la inteligencia artificial está restringido, que lógicamente no pueden estar interpretadas o publicadas antes de septiembre, los artistas tienen que tener más de 16 años, etc, etc. Bueno, nueva final nacional de Polonia anunciada para el 14 de febrero. Por parte de Grecia, la RT ha recibido 264 canciones para su Ethnikos Telenikos de 2026 y bueno, tiene la convocatoria de la recepción de canciones, pero ya sabemos que va a producir 2 semifinales de menos de 2 horas de duración y una final de menos de 3 horas de duración. Las 3 galas serán en febrero de 2026, en directo con público. En principio tendrán hasta 28 canciones que todavía se están evaluando y se están recibiendo. Así que un montón, ahí tenemos las bases de la ERT griega. 2 semifinales y una final y hasta 28 canciones. Ya para finalizar, deciros que ya está abierta la votación del ESC 250 desde el... desde el 10. Desde el 10 abren la votación del 10 de noviembre, abran la votación del ESC 250 y la tienen abierta hasta el 7 de diciembre. A mí siempre me pilla el toro. A ver si este año consigo hacerla a tiempo. A mí me encanta este ranking. Es tu votación por tus top 10 de canciones favoritas de toda la historia de Eurovisión. Y todos los años, el día 31 de diciembre, nos marcamos aquí en Toxic Vision un maratón de 13 horas, desde bien por la mañana hasta las 12 de la noche con las campanadas, donde repasamos el ranking de esas 250 canciones. ¿Qué más? La emisión íntegra va a ser el 31 de diciembre, pero van a emitir también el 25 de diciembre, el día de Navidad, van a reponer el ranking del año pasado, el ranking del 2024. Así que si el día de Navidad te apetece calentar motores, también puedes estirarte todo el día escuchando buena música eurovisiva. Tienes que entrar en la web y iniciar sesión y con drag and drop, o sea, arrastrando canciones, vas ordenando las canciones. Envías tu lista final, una votación por persona, suelen eliminar si detectan las trampillas y bueno, que el la página web de Song Festival B organiza por 9º año esta encuesta y que aspira a batir su récord de participación este año. A ver quién consigue ser número 1 este año. Será Lorin de nuevo, después de haber perdido por un año su reinado con Chanel. Última noticia que te quiero compartir. Luis Mesa, que nos recupera a JJ, nuestro actual ganador de Eurovisión, cantando el último single. El último single de Rosalía.
que claro, que le pega todo. Claro, total, le pega absolutamente todo. Y bueno, y estas han sido las noticias. La verdad es que tenemos un montón, claro, un montón de cosas, desde los regresos de esos países, los contactos con Canadá. ¿Qué te ha parecido esa noticia? El porrón de estrenos de Eurovisión Junior y los que están por venir en los próximos días, que seguro que estrenan un montón. Y por supuesto, pues todas las novedades de todas las preselecciones nacionales, que claro, ya empiezan, ya viene todo. No te pierdas ninguna noticia, que es que ya se viene todo. El Benidorm Fest, todo. No te pierdas absolutamente nada, así que te espero aquí en la Weekly para repasar absolutamente todas las novedades de la semana. Suscríbete, dale a like, dale a la campanita o dale a las 5 estrellas, deja un comentario aquí, allí, en el YouTube, en el Spotify, donde sea. Y compártelo, que eso también hace mucho bien a la viralidad y a que se conozca el podcast. Te espero la próxima semana, el próximo vídeo. Yo te mando un beso muy fuerte. Chao.